Aquella tarde en Polanco traía consigo el habitual ruido de coches de lujo y pasos apresurados rumbo al prestigioso restaurante Le Bistrot Gourmet. Pero nadie allí podría imaginar el acontecimiento que cambiaría para siempre la rutina de una familia millonaria. Y además marcaría el camino en la vida de una joven mesera llamada Carmen Sánchez. Mesas dispuestas con manteles de lino blanco y candelabros relucientes esperaban a los invitados adinerados, pero la escena más extraordinaria se desarrolló en el otro extremo del salón principal. Allí, bajo la cúpula de cristal que filtraba la luz anaranjada del crepúsculo, las viejas terapias parecían haber llegado a su fin. Daniel, un niño de 5 años con autismo severo, estaba sentado frente a un plato intacto, con el rostro arrugado y las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo infantil. Nada había podido convencerlo de llevarse comida a la boca, ni los premios, ni los costosos profesionales contratados por su madre, Valeria Gutiérrez, ni los juguetes enchufados con sonidos y luces que llenaban la sala de terapia de su apartamento. La suspensión de aquella escena habitual comenzó en el momento en que una joven camarera, ataviada con un delantal negro y una camisa blanca impecable, se acercó casi sin que nadie la notara. Carmen se agachó hasta el límite exacto del alcance del chico y en un gesto de una sencillez tan natural que parecía instintivo, le ofreció no solo una cuchara, sino una mirada de paciencia y atención. Fue como si el espacio se hubiera reducido al círculo que dibujaba su sonrisa. El bullicio a su alrededor se quedó en silencio y el reloj se ralentizó, dando a cada espectador la sensación de estar viendo algo tan común como extraordinario. Carmen había llegado a la Ciudad de México apenas 7 meses antes, llena de sueños interrumpidos por la responsabilidad de cuidar a su abuela enferma en Querétaro. Sus planes de psicología quedaron en suspenso. Sus libros guardados en una maleta, maltratada, pero algo que había aprendido en la práctica, apoyar a su propio hermano autista en crisis y rabietas, encontró su escenario allí, en ese momento. Mientras los camareros pasaban discretamente, intentando no estorbar, la camarera apoyó una mano en el respaldo de la silla lacada en blanco y con la otra colocó cuidadosamente la cuchara delante de Daniel. No dijo nada más que un apenas audible «Vamos a tomarlo con calma», pero lo hizo con una voz que era firme y suave a la vez. Y entonces, con el primer aliento de coraje que el niño había demostrado en meses, extendió la mano, tomó la cuchara y se llevó la comida a los labios. Un movimiento pequeño, pero lleno de determinación, como si este fuera el gesto más importante de su vida. Y en efecto, lo fue. La sala cesó sus ruidos. Los cubiertos vacilaron un segundo en el aire. Las sillas dejaron de crujir. Las conversaciones se interrumpieron. El padre de Daniel, el empresario Alejandro Vega, siempre conocido por su frialdad en los negocios, tragó saliva al darse cuenta de que allí estaba ocurriendo algo que ni todos los conocimientos pagados a abogados y psicólogos podrían lograr. Él permaneció inmóvil, con la corbata impecable, pero los nudos de sus piernas rebotaban bajo la mesa como si buscaran escapar. Esa simple escena, un niño aceptando comida, resonó como un milagro, y el verdadero sabor no estaba en el plato decorado, sino en ese momento de conexión humana. En los ojos de Alejandro, el reflejo de Carmen y Daniel se fundía en un único punto luminoso que eclipsaba las lentejuelas metálicas de las cucharas y la ligera blancura de los manteles. A lo largo de 5 años, había observado cientos de diagnósticos, opciones de tratamiento, ajustes en la dieta y ejercicios que prometían un progreso constante, pero hasta ahora nada había cambiado realmente. En aquella habitación de colores cálidos, donde el olor de las finas hierbas y del aceite de oliva se mezclaba con el sonido de risas contenidas, su
Hijo por fin había hecho lo que tantas veces le habían negado. Había entrado en contacto con la comida que le habían ofrecido. Había aceptado una cuchara de manos extrañas. No fue un espectáculo ni los destellos de una terapia costosa, sino una paciencia genuina que hizo que cada bocado de comida fuera menos amenazante y más pacífico. Y para el padre, sentado a la mesa junto a una esposa que se secaba discretas lágrimas, no fue solo una mejora de comportamiento, fue una chispa de esperanza que creía haber perdido después de que Isabel, su esposa, muriera 3 años atrás. Detrás de aquel pequeño prodigio, sentía el eco de su esposa, recordando cómo ella siempre había buscado lo mejor para el niño y cómo, sin ella, cada logro parecía incompleto. Ahora, frente a Carmen, veía no solo a la joven camarera, sino una posibilidad de reconectar no solo el contacto de su hijo con la comida, sino también con la vida que Isabel tanto había anhelado ver florecer. La naturalidad de Carmen en el trato con Daniel impresionó no solo por su técnica, sino también por la falta de tensión en el propio cuerpo de la camarera. Mientras la observaba, Alejandro notó una ligera inclinación en sus hombros, una rendición genuina que no necesitaba elogios ni órdenes, sino que fluía como alguien que respira y actúa sin darse cuenta. Era un tipo de empatía que no se podía comprar en congresos de psicología ni encontrar en los elegantes pasillos de clínicas caras. Surgió del contacto diario con su propio hermano, recordó Carmen, trazando mentalmente en el rostro de Daniel la misma muestra de confianza que le había dado su hermano Miguel. Ese testimonio tácito, tan poderoso como una confesión silenciosa, cruzó la distancia social que normalmente separa a las camareras de los ejecutivos, y por un instante esa mesa tomó los contornos de una sala de estar, donde todos se sintieron seguros de volver a intentarlo, de permitir que la comida llegara sin miedo. No hubo ningún artificio dramático, solo una invitación silenciosa, suspirada entre 2 respiraciones alineadas. La escena, que duró apenas unos minutos, redefinió ese lujoso espacio como fruto no solo del buen gusto, sino de la humanidad. Cuando Daniel finalmente esbozó una pequeña sonrisa, saboreando el efecto del primer bocado, toda la sala pareció respirar al unísono. El camarero que pasaba con un plato de ensalada se refrescaba los pies, se conmovía, y hasta el sonido lejano del fregadero de la cocina reverberaba con otro tono, el de un milagro tan sencillo como real. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, Alejandro Vega levantó la vista de su plato, tomó la mano de Carmen por encima del mantel y con una voz que era más que una mezcla de asombro y gratitud, preguntó: ¿Cómo lo lograste? La pregunta, aunque discreta, sonó en los oídos de la camarera como si viniera de una amiga a la que no veía desde hacía años. Le permitió compartir la pequeña victoria, aunque respondió con un aire de modestia casi ingenua. «Mi hermano también es autista», dijo Carmen, mientras se alisaba el delantal y ayudaba a Daniel a limpiarse un poco de salsa de la comisura de la boca. «Aprendí de él lo que ni siquiera los libros enseñan. No hubo refinamiento de frases hechas, ni una explicación compleja de métodos, solo la verdad desnuda sobre los lazos familiares, la paciencia, el ajuste y la sencillez en el contacto». Detrás de aquel confesionario improvisado estaba el testimonio de una joven que había visto, en su propia casa, el poder de escuchar cada paso y la necesidad de respetar cada paso. Y ese simple «aprendí de mi hermano» le dio peso y memoria al restaurante. Recordó a todos, clientes y empleados, que en los rincones más humildes de la vida florecen conocimientos indispensables, invisibles para quienes viven protegidos por escaparates y cifras millonarias. La reacción de Alejandro no fue inmediata, pero se expresó en gestos. Guardó el celular en el bolsillo, desvió la mirada hacia la mujer que estaba a su lado
y luego volvió a observar a Carmen como si quisiera registrar cada detalle, la forma en que jugaba con su cabello atado en una coleta, las ligeras ojeras que delataban las noches pasadas cuidando a su abuela, el tono de voz firme pero suave al explicar el método. Detrás de la rigidez que había construido en los negocios, había un padre dispuesto a aprender lo que su billetera nunca compró. Fue en ese silencio casi solemne que decidió: necesitaba conocer mejor a Shintu Sindosi, aquella joven, entender el origen de la confianza que había depositado en Daniel y descubrir si ella no representaría más que una posibilidad de progreso terapéutico, de renovación para toda la familia. Valeria se secó la cara con la servilleta como intentando detener las lágrimas que revelaban lo que sentía sin palabras. Y, aún sin saber exactamente qué hacer, Alejandro se levantó, se excusó amablemente de la sala y acompañó a Carmen a un área reservada detrás de la barra, iniciando una invitación que marcaría el inicio de algo más grande que un simple trabajo, un vínculo de confianza, respeto y, quién sabe, un nuevo rumbo para su vida. En los minutos que siguieron, en la pequeña área de apoyo detrás del mostrador, donde las botellas de vino reposaban en los estantes y flotaban los aromas del café fresco, Alejandro hizo preguntas incisivas sobre el método de Carmen. ¿Qué gestos funcionaban? ¿Cómo lidiaba con la ansiedad del niño? ¿Qué señales buscaba antes de ofrecer comida? Sin formalidades, explicó en términos de sensaciones y rutinas cómo su hermano Miguel necesitaba elegir. Siempre era libre de escoger primero la fruta, después el pan, y cómo las pequeñas victorias, celebradas con una sonrisa genuina, fortalecían el vínculo. La conversación no tomó la apariencia de una entrevista corporativa. Pasó de padre a cuidador, de hombre de negocios, a camarera que llevaba en su bolso un poco de conocimiento de la vida real. Con cada palabra, Alejandro sentía la creciente convicción de que no había truco ni glamour en los cursos caros. Fue la aplicación silenciosa de la empatía enseñada por un vínculo familiar. Y, al despedirse de ella con un simple «quería hablarte de algo importante mañana», ratificó una invitación que cambiaría para siempre, no solo el día de Daniel, sino el destino de Carmen. A la mañana siguiente, cuando regresó al restaurante para su turno, Carmen aún no sabía que aquella puerta oscura conduciría a una imponente mansión. Pero, al cruzar la sala y ver por primera vez con su sencillo uniforme la mirada inquisitiva de su compañera Lucía, «¿Preguntan si de verdad va?», susurró. Se dio cuenta de que algo inédito había sucedido. Mientras servía un espresso, sintió el peso de la expectativa. Ya no era una simple camarera, sino alguien capaz de generar curiosidad en el restringido círculo de gente poderosa del centro de negocios. El sentimiento era una mezcla de orgullo y aprensión. Orgullo por la confianza que había demostrado en su gesto hacia Daniel. Aprensión por el salto que esto podría representar en su vida, colgando entre la comodidad de la rutina y el abismo de lo desconocido. En ese momento, sin saberlo, Carmen había cambiado no solo su rol social, sino su perspectiva. Del humilde barrio de Iztapalapa al corazón de Polanco, donde se deciden los grandes contratos y se miden las influencias. Un solo movimiento de la cuchara la convertiría en protagonista de una historia más grande de lo que hubiera podido imaginar. Ese mismo día, más tarde por la noche, un coche negro con vidrios polarizados se detuvo frente al restaurante. El uniforme de Carmen contrastaba con el impecable deslizamiento del conductor de traje oscuro mientras la llamaba a la puerta. «¿Señorita Sánchez?», preguntó Roberto, el conductor recomendado por el propio Alejandro. La invitación era para presentarse en la mansión de Lomas a las 2:00 p.m. Ninguna entrevista formal. «Solo quiere hablar», aseguró el hombre. El viaje en autobús a Polanco era rutinario para Carmen,
pero el trayecto a las lomas por las amplias avenidas y los altos muros se sentía como un viaje a otro mundo. Con cada momento que pasaba en las suntuosas casas, recordaba las noches de insomnio pasadas con su hermano enfermo, las facturas del hospital, las esperanzas que se habían agotado. Pero allí, dentro del reluciente coche, mientras los árboles bien cuidados y las fachadas de cristal pasaban ante sus ventanas, se dio cuenta de que podía llevar su experiencia de dolor y superación a un nivel inesperado y que tal vez la suerte le sonreiría de una manera aún más increíble. Cuando Roberto se detuvo frente a las puertas doradas y Carmen finalmente salió, el aire parecía más enrarecido, como si llevara consigo una solemnidad específica. Pasó ante cámaras ocultas, presentó el sobre con un escudo de armas grabado en relieve y al ver el jardín interno comprendió que allí comenzaba una prueba diferente. No solo validar su método, sino probar su valentía al enfrentar entornos que siempre le habían parecido lejanos. Cada paso a lo largo del camino de piedra revelaba pinturas descritas por la difunta esposa de Alejandro, estatuas discretas y jarrones con flores tropicales, todo orquestado para dar la impresión de control y belleza, pero ese no era su entorno. Aún así, la joven respiró profundamente, se ajustó el delantal y siguió a Carmela, la ama de llaves, hasta la puerta donde se desarrollaba una nueva etapa. Fue más que una invitación para ayudar a alimentar a un niño, fue la puerta de entrada para demostrar que la sencillez y el verdadero cariño pueden transformar vidas, incluso en los salones más sofisticados. La historia apenas comenzaba y en ese mismo momento, Carmen se convirtió en parte de algo más grande de lo que jamás había soñado. El pasillo que daba a la puerta principal parecía extenderse en silencio y mármol, como si albergara los secretos de generaciones de la familia Vega. Carmen, con el delantal aún ceñido a la cintura, sentía sus tacones resonar suavemente sobre el suelo pulido, cada paso marcando una intensa anticipación en su pecho. La ama de llaves Mercedes, de voz suave pero expresión austera, la condujo a través de una sucesión de habitaciones decoradas con tapices antiguos, vitrinas de porcelana china y candelabros de cristal que conservaban el brillo dorado de la noche. Con cada movimiento del brazo, Mercedes señalaba la presencia de cuadros, retratos de matriarcas y jarrones de porcelana, sin decir una palabra más que «por aquí, señorita Sánchez». Carmen recordó sus viajes diarios en autobús, el olor a humedad de las telas de su sencillo uniforme y el ruido de ollas y sartenes en la cocina de su departamento en Iztapalapa. Ahora, cada detalle amplificado por la grandeza de ese espacio producía una extraña sensación de desplazamiento. Aún así, perseveró, pensando que ahí tenía la oportunidad de hacer mucho más que simplemente atender mesas, sino también de demostrar su valía, no de demostrarse nada a sí misma, sino de ofrecer a Daniel y Alejandro algo que parecía trascender cualquier terapia convencional. Al entrar a la oficina de Alejandro Vega, Carmen encontró al dueño de todo de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda, mirando el jardín enmarcado por cipreses podados como centinelas. Llevaba pantalones de vestir de color gris petróleo y una camisa blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos, sin corbata. Era un atuendo que mantenía la autoridad, pero transmitía un toque de humanidad al prescindir de la rigidez del traje. Al notar a la camarera, se giró y la saludó con una sonrisa contenida. «Gracias por venir tan rápido». Hubo un momento en que el silencio se prolongó y ella supo que esa invitación no era una mera cortesía empresarial, sino un gesto de confianza inesperada. Las paredes de la oficina exhibían premios de ingeniería y certificados de donaciones a la fundación familiar, pero en ese momento todo perdió
su esplendor habitual. Lo que importaba era la conversación que seguiría sobre un niño de 5 años que solo había pedido una mirada y una cuchara para finalmente aceptar comer. Alejandro se sentó y le ofreció la silla. «Siéntate, por favor. Quiero saber cómo lo haces». Carmen respiró profundamente, se quitó el delantal, se lo envolvió discretamente alrededor del brazo y se sentó. Luego, citando lo que había visto en otras terapias, estrategias de elección y refuerzo sensorial, explicó con calma, sin jerga, describiendo cómo había escuchado de su hermano, que cuando se sentía escuchado, tomaba pequeños riesgos. Cada bocado era un triunfo en su mente, cada sonrisa una prueba de que la comida ya no era una amenaza. Fue un discurso sin pretensiones, pero lleno de autenticidad. Cada frase sonaba como una narración de alguien que lo vivía día tras día, no como una teoría estudiada en libros caros. Durante la presentación de Carmen, Alejandro observó cada uno de sus gestos, la forma en que su cuerpo se inclinaba cuando recordaba a Miguel, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando enumeraba los tipos de alimentos que comía, la ligera tensión en sus hombros cuando mencionaba las recaídas de su hermano. Tomó notas rápidas en un bloc de notas discreto, no guiado por el protocolo de recursos humanos, sino impulsado por la urgencia de entender qué había funcionado realmente. Al cabo de 20 minutos, asintió y permitió un silencio contemplativo. «Me gustaría que hicieras lo mismo con Daniel, aquí, ahora». Carmen tragó saliva con dificultad. La petición implicaba más que un encuentro casual, sino más bien una prueba práctica en terreno desconocido. «¿Eres capaz?», preguntó sin rodeos. Respiró profundamente, sintiendo el peso de su propia respuesta. Podía improvisar, sí, pero ¿sería suficiente su intuición? A pesar de la opresión en el estómago, respondió con convicción: «Solo dime dónde y cuándo». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro, como si esa sencillez de compromiso fuera el regalo que buscaba. «La sesión de terapia ocupacional termina en 5 minutos. Vamos a la habitación adaptada para nuestro hijo». Y entonces, el director de una de las mayores constructoras del país, dueño de fortunas e influencias, se sentó junto a Carmen y se encaminó hacia la puerta, iniciando juntos el camino que validaría, de una vez por todas, la confianza depositada en la camarera. El pasillo que conducía al ala de terapia ocupacional era menos ostentoso, pero igual de tranquilo. Paredes cubiertas de alfombras peludas, iluminación suave y pinturas minimalistas le daban un aire acogedor. Desde la puerta entreabierta ya se escuchaban los sonidos de los juguetes sensoriales siendo manipulados y la voz firme pero suave de la terapeuta ocupacional, la doctora Fernández. Cuando encontraron a Daniel sentado en un rincón, inmerso en un juego de asociar formas de colores con sonidos específicos. El niño ni siquiera levantó la vista cuando notó la extraña presencia de una joven con uniforme de restaurante. Parecía más cómodo así, inmerso en su propia realidad. Alejandro presentó a Carmen en pocas palabras. «Me ayudó ayer. Me gustaría que intentaras repetir el proceso con nosotros». La terapeuta miró a Carmen con atención, como si evaluara si la camarera era una amenaza o una oportunidad. Carmen sonrió suavemente, caminó hacia el chico sin prisa y repitió el gesto del restaurante. Se inclinó, apoyó las manos en su regazo y comenzó una conversación suave, casi inaudible. Habló de los dinosaurios, del color del pastel de zanahoria que usaría para el almuerzo, de la geometría simple de las formas. Y, en el preciso momento en que Daniel levantó la cabeza y la miró, se construyó un vínculo que ni siquiera largas terapias habían logrado. El terapeuta observó en silencio cómo los ojos del niño brillaban y su mano se extendía para tocar la suave textura de una de las piezas. El escenario era tan natural que ningún hielo institucional congeló el momento.
solo el intercambio de confianza, un lenguaje universal de respeto y curiosidad. El trabajo continuó con la entrada de otros profesionales, logopeda, psicólogo y fisioterapeuta, cada uno con su propio protocolo, cada uno con sus propias marcas de fichas e informes. Pero la presencia de Carmen parecía llenar los vacíos. Se movía sin prisa, participaba, observaba reacciones sutiles y adaptaba su discurso a cada una de las reacciones de Daniel. A veces simplemente apretaba suavemente el hombro del niño como recordatorio de compañía. Otras veces traía una opción de fruta diferente o un vaso de jugo, sin etiquetas de intervención. Alejandro, observando desde una habitación cercana, vio que su hijo seguía el gesto con naturalidad. Era como si conociera a Carmen desde hacía mucho tiempo. Cada vez que la camarera se alejaba para escribir algo en un papel o ajustar un juguete, él sentía que crecía un poquito de esperanza. Sabía que el ambiente estaba plagado de burocracia y jerarquía, pero allí, en ese momento, solo había potencial humano en acción, libre de cargos y títulos. Fue entonces cuando Daniel aceptó por primera vez una pieza de fruta cortada de la palma de Carmen que la terapeuta ocupacional dejó escapar un suspiro de reconocimiento. Nunca había visto eso antes en una sola sesión. Parecía un sello oficial. La experimentación informal de la mesera, surgida de lazos familiares, había demostrado ser más efectiva que muchos enfoques académicos. Después de la sesión, el terapeuta invitó a todos a una breve charla en la biblioteca contigua. Estantes de madera oscura repletos de manuales y libros técnicos creaban una atmósfera solemne. Los profesionales se sentaron en sillas tapizadas, formando un semicírculo, y Carmen fue colocada en el centro, casi sin querer, como punto focal de una reunión atípica. El doctor Fernández inició su discurso. Me sorprende el método aplicado. Necesitamos debatir cómo integrar esta perspectiva humana en nuestro trabajo estructurado. Hubo rápidos intercambios de miradas entre los colegas, algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos conscientes de que habían presenciado algo que iba más allá de las fórmulas rígidas. Carmen volvió a explicar con sencillez que su aprendizaje provenía de la convivencia constante. Mi hermano exigía libertad de elección y diálogo silencioso. Necesitaba sentir que, en ese momento, tenía el control sobre la comida, sobre el ritmo, sobre lo que sucedía. Las palabras, aunque simples, resonaron en la sala mientras hablaban de la esencia del autismo, el respeto por la forma de ser de cada individuo. Alejandro, que estaba allí casi como un padre orgulloso, se levantó y propuso: «Quiero ofrecerte un contrato de prueba. 3 meses de colaboración que complementen el trabajo que ya realiza este equipo». Y, en un gesto tan rápido como decisivo, entregó un documento a los presentes, poniendo en práctica la confianza ganada en apenas unas horas. Carmen regresó a la oficina de Alejandro con el contrato firmado, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. En ese momento no se trataba solo de un ajuste financiero o de un nuevo puesto en su currículum. Era la validación de toda su vida, de los sacrificios junto a su hermano, de las noches de insomnio, de los ahorros gastados en consultas y medicamentos. Al recibir su generoso salario y beneficios formales, sintió el peso de la responsabilidad. Ahora no solo se representaba a sí misma, sino la esperanza de muchas familias que podrían beneficiarse de su método. Sentada a la mesa, miró una última vez el sobre con el escudo grabado y pensó en el rostro de Valeria, en la sonrisa tímida de Miguel y en cuánto eso cambiaría todo. Alejandro, atento, preguntó suavemente: «¿Cómo te sientes?». Ella sonrió y respondió sin rodeos: «Siento que realmente puedo ayudar, y no solo a tu hijo, sino a cualquier otra persona que lo necesite».
La afirmación, dicha sin alarde, resonó con fuerza. Allí, en el corazón de una mansión, se establecía un pacto que unía dos mundos que parecían separados por clases y vínculos, pero que se reencontraban gracias al simple milagro de una cuchara y a la genuina empatía. En los días siguientes, Carmen se instaló en una pequeña suite para el personal dentro de la mansión, una habitación decorada en tonos neutros, donde pudo guardar sus libros de psicología y fotos de su hermano. Temprano en la mañana, antes de que llegara ningún profesional, ella ya estaba en la sala de terapia, observando a Daniel con la mirada entrenada de quien conoce cada gesto de aprensión o curiosidad. Él, a su vez, reaccionó con confianza. Reconoció en ese uniforme negro un refugio seguro, una presencia que no exigía estándares fríos, sino que coexistía con sus descubrimientos infantiles. La rutina con los terapeutas se convirtió en un laboratorio viviente. Cada sutil avance era discutido en los pasillos alfombrados y cada pequeña derrota servía de guía a la camarera para ajustar su enfoque. Valeria visitó el lugar en silencio. Tomó a Carmen del brazo en gesto de agradecimiento y se acercó a agradecerle en voz baja. «Me das más de lo que te pedí». Y ella respondió sonriendo que cada día aprendía. Construir esa credibilidad no implicaba discursos grandilocuentes, sino la repetición fiel de gestos simples. Ajustar la cuchara, ofrecer la fruta, escuchar el silencio del niño antes de hablar. La mansión, que antes le mareaba, se ha convertido en un laboratorio de afectos y posibilidades. Al cabo de 2 semanas, el informe preliminar efectivamente mostró avances notables. Mayor autonomía en los hábitos alimentarios de Daniel, menos rabietas durante las comidas y mayor interacción en ejercicios de socialización. En la siguiente reunión con el equipo multidisciplinario, Carmen fue invitada a compartir su protocolo, no formal, sino orgánico, y a ayudar a diseñar un modelo híbrido en el que se mezclarían técnicas académicas con métodos experienciales. La discusión se desarrolló en un tono colaborativo, sin jerarquías rígidas. El doctor Fernández reconoció que allí había una fuente de innovación que escapaba a las estadísticas y recomendó a Alejandro mantener a Carmen involucrada incluso después del período experimental. Para ella, ese logro significó más que un éxito profesional. Fue una oportunidad de unir los pedazos rotos de su propia historia, aportando dignidad al cuidado de su hermano e inspirando a otras familias que vivían al margen de grandes recursos. En ese preciso momento, 10 días después del milagro en el restaurante, Alejandro anunció en una reunión familiar que contrataría formalmente a Carmen como consultora de su hijo, con autonomía para aplicar su método, recibir y guiar al equipo de terapeutas. Carmela, la matriarca, al principio resistente, observaba en silencio. En sus ojos había una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Qué era esta joven que hablaba de elecciones y respeto como si fuera una científica de las emociones? Pero la forma en que Daniel reaccionó a los gestos de Carmen con confianza instantánea hizo suspirar incluso a Carmela. La decisión, aunque sencilla en su redacción, exigió a Alejandro enfrentarse a la jerarquía familiar. Llamó aparte a su madre y le dijo que confiaba en la eficacia del método y en la integridad de la camarera. Cuando la matriarca aceptó, aún no convencida pero dispuesta a apoyar la decisión de su hijo, se consumó la conquista definitiva de la confianza, no solo de clientes y terapeutas, sino de una de las familias más influyentes del país. Carmen, al enterarse de la aprobación, lloró discretamente en el balcón de la mansión, sintiéndose parte de algo que había trascendido la entrega de platos y llegado a la esencia del cuidado humano. Apenas había transcurrido una semana desde que Carmen había consolidado su lugar en la rutina terapéutica de Daniel,
cuando llegaron a sus oídos rumores susurrados en los pasillos de la mansión. La matriarca, doña Carmela Vega, no estaba contenta con la presencia de un extranjero sin credenciales académicas oficiales al cuidado de su nieto. Esa tarde, Carmen escuchó el tintineo de las tazas en el salón de té, donde Mercedes la llamaba con urgencia, señal de que algo inusual estaba sucediendo. Al entrar al elegante espacio, encontró a Carmela frente a una pequeña mesa redonda, hojeando documentos y hojas de cálculo. El peso de la formalidad impregnaba el aire. A un lado, el joven, en conserje, lanzando miradas entre el brillo concentrado en los ojos de la matriarca. Al otro lado, el patriarca, ajustándose las gafas en lo alto de la nariz, con la expresión seria esperando explicaciones. «Señorita Sánchez», comenzó Carmela con tono cortante, «descubrimos que su hermano ha acumulado deudas hospitalarias que usted no mencionó y que hace 2 años hubo un caso judicial que la involucraba». Cada palabra caía como una tormenta. Carmen sentía que se le helaba la sangre y se le cerraba el estómago. Las manos que antes anotaban observaciones de comportamiento ahora temblaban. Fue el momento en que su vida humilde, tejida de sacrificios y lazos familiares, chocó con el poder y la desconfianza propios de quienes juzgan por el pasado ajeno. Sin disculparse, Carmen respondió con firmeza que no había ocultado nada de mala fe, simplemente no se había involucrado en digresiones sobre debates académicos y burocráticos, pero sabía que cada justificación sonaba frágil ante ese capullo de lujo y prerrogativas. El bochorno quedó al descubierto públicamente cuando Carmela, en posesión de informes detallados, insinuó que Carmen se había beneficiado económicamente de la angustia de la familia Vega, sugiriendo que su actitud tenía más que ver con intereses económicos que con genuina empatía por el niño. Al verla señalar extractos bancarios y documentos confidenciales, obtenidos quién sabe cómo, Carmen tuvo la clara percepción de que la matriarca estaba usando su poder para intimidar y desestabilizar. Con cada sílaba, las paredes se cerraban sobre nosotros. Pinturas de preciada ascendencia observaban imperturbables, y el antiguo piso de tablones parecía temblar bajo el peso de la acusación. Un ligero temblor recorrió la voz de Carmen cuando, tras tragar saliva con fuerza, dijo que jamás utilizaría el dolor de nadie en su propio beneficio, pues había crecido aprendiendo a defender la dignidad y la autonomía, sobre todo por su hermano, que había sufrido estigmas similares. Pero la negativa, por honesta que fuera, sonó como una afrenta a la autoridad de Carmela. El silencio que siguió fue denso, interrumpido solo por el tintineo de una cuchara contra el platillo, mientras la matriarca vertía té en la taza y se daba la vuelta, dando a entender que continuaría la investigación por su cuenta. La tensión creció. Carmen, acorralada, comprendió que la única salida, honorable pero dolorosa, sería alejarse del puesto que se había ganado con dignidad. A la mañana siguiente, en 1900, lugar de su uniforme blanco y negro, Carmen regresó a la sala de terapia vistiendo ropa civil sencilla, pero su rostro reflejaba la decisión que había tomado. Buscó a Alejandro en la oficina y con voz entrecortada pidió su renuncia inmediata. La miró con asombro, pues la eficacia de su obra ni siquiera se había consolidado aún. Y al oír la razón, un ataque de su propia madre, sintió un escalofrío de rebeldía e impotencia. En ese momento, el sillón de cuero junto al enorme escritorio corporativo fue testigo de un diálogo cargado de emoción. Carmen, en pocas frases, explicó que respetaba a la familia, pero no soportaría el peso de la desconfianza institucional, ya que sus esfuerzos solo estaban encaminados a ayudar a Daniel. Alejandro, con el ceño fruncido, le pidió que reconsiderara, pero ya no había lugar para más réplicas.
Le entregó el sobre con el aviso de despido y se fue sin mirar atrás. El frío tacón en la escalera de mármol resonó como el sonido de un punto y aparte. Carmen supo que, al cruzar aquella puerta, no solo estaba en riesgo su carrera, sino lo que había construido con Miguel y los resultados esperanzadores que estaban surgiendo en la vida de Daniel. Pocas horas después de la abrupta partida de Carmen, ocurrió algo inesperado. Daniel, que hasta entonces avanzaba con seguridad, entró en una crisis de conducta. En la cafetería adaptada, se alejaba de la comida, gritaba e incluso lloraba, negándose a cualquier interacción. Un padre acostumbrado a un estricto control empresarial sintió que el pánico aumentaba. Los profesionales intentaron intervenir, pero sin el puente emocional construido por Carmen, las intervenciones sonaron externas y frías. Un tenso silencio se cernía sobre la casa, intercalado con llantos y pasos apresurados de terapeutas que buscaban alternativas. Fue entonces cuando Alejandro, con el corazón encogido, se dio cuenta de la magnitud de lo sucedido. Los conocimientos técnicos y los protocolos complejos no eran suficientes. Lo que faltaba era la confianza genuina que había brindado la camarera. El rostro angustiado del niño le recordó a Isabel, y el eco de las promesas de su padre sacudió las certezas del empresario. En ese momento quedó claro que el método de Carmen era irreemplazable, no por los pasos lógicos, sino por el cuidado simple y sincero que llegaba al niño donde realmente lo necesitaba. Desesperado, Alejandro buscó a Carmen en la parada de autobús donde la había acompañado meses antes, pero ella ya se había ido. Entonces envió a Roberto, su chofer, a buscarla e informarle del estado de emergencia. Mientras esperaba noticias, cerró las ventanas de la oficina y dejó entrar solo el sonido apagado de las boscosas lomas. Pensó en revertir su decisión en favor de la racionalidad familiar, pero el llanto lejano de Daniel, que llegaba a través de los altavoces internos, hablaba más fuerte que cualquier protocolo. Cada sollozo del niño le recordaba el valor del vínculo que se había construido, no en informes teóricos, sino en gestos amables de alguien que realmente se preocupaba. Fue allí, en la soledad entre diplomas y trofeos, donde decidió no habría latín teórico ni consejos familiares que aseguraran el bienestar de su hijo. «Te necesito, Carmen», murmuró cerrando la carpeta con su propio nombre y decidió que la encontrarían donde quiera que estuviera. Encontrar a Carmen no fue difícil. El recorrido del autobús de la mañana aún estaba fresco en su memoria y la noticia de que ella visitaba a su hermano Miguel en el Hospital San Ángel guió a Roberto hasta allí. Al bajar del coche negro, Carmen vio al conductor y frunció el ceño con incertidumbre. Le entregó una tarjeta con la firma de Alejandro, pidiéndole que regresara a la mansión. «Por favor, haz esto por Daniel», decía. Esa simple frase, «por favor», transmitía algo más que gratitud. Abrió la puerta a un tipo de reparación emocional que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Carmen dudó, pero la imagen de su hermano tomándole la mano en la cama del hospital la animó a seguir. Sabía que si aceptaba regresar, quedaría expuesta a la hostilidad de Carmela, pero tenía claro que había mayores esperanzas que rencores personales. Era una elección, preservar su dignidad o volver al campo, aun sabiendo lo que podría venir. La camarera respiró hondo, guardó la tarjeta en su bolsillo y se dirigió al coche, dispuesta a enfrentarse a la mansión. Al llegar, Carmen fue recibida por Alejandro en el hall de entrada. Sus ojos reflejaban una mezcla de urgencia y alivio. «Gracias por venir», dijo, extendiendo su mano en un gesto de renovada colaboración. Sin responder, lo siguió hasta la oficina donde previamente había renunciado. En su interior pidió disculpas por lo sucedido, confesó haber subestimado la injerencia familiar y reiteró la importancia de su labor. «Ofrezco no solo el contrato, sino autonomía total», añadió.
entregando una versión revisada del acuerdo que esta vez incluye cobertura médica para el hermano de Carmen, Miguel. La propuesta no era una filantropía vacía, sino una reparación. «No le debes nada a esta familia», aseguró, «excepto lo que me enseñaste sobre ser padre de nuevo». Carmen, con el corazón apesadumbrado, vio allí una oportunidad para sanar las heridas, las del niño, las de su hermano y las suyas propias. Firmó sin dudarlo, porque sabía que existía la posibilidad de unir cuidado y dignidad en un solo propósito. De regreso a la sala de terapia, Carmen encontró nuevamente a Daniel, quien la observaba con ojos asustados y los brazos cruzados. Se acercó lentamente, sin anunciarse, como si ya fuera parte de ese espacio íntimo. El niño se estremeció, pero ella repitió el gesto de la etiqueta del dinosaurio. «¿Recuerdas haber elegido primero el pastel de zanahoria?», susurró, sosteniendo la cuchara entre sus dedos. Daniel levantó la cabeza, reconoció el tono y con un movimiento lento asintió. Una renovada confianza floreció en el momento en que se llevó la cuchara a la boca. La terapeuta, abrumada por la emoción, tomaba notas frenéticamente, consciente de que en ese gesto estaba la prueba de que, a veces, la sanación requiere más que protocolos. Requiere la bondad de una sonrisa que dice, «Creo en ti». Carmela, observando desde lejos, hizo un gesto de respeto contenido, mientras Alejandro, con el rostro iluminado por la gratitud, sostenía con fuerza el teléfono, dispuesto a decirle al mundo, o al menos al consejo familiar, que Carmen era indispensable. Sentados en una pequeña sala de reuniones, Alejandro y su madre delinearon los próximos pasos. La formalización de un programa piloto del método Carmen dentro de la estructura de la Fundación Vega. La matriarca, antes tan rígida, ahora asentía ante cada sugerencia, aunque mantenía una mirada inquisitiva. «Quiero informes mensuales, indicadores claros», exigió, pero al menos reconoció la efectividad de las intervenciones realizadas. Carmen, presente en la reunión, habló brevemente sobre la importancia de la flexibilidad emocional y el respeto al ritmo de cada niño. Palabras sencillas que resonaron en los documentos oficiales elaborados por los abogados. Al final de la tarde, cuando el sol decaía tras los altos muros, firmaron el protocolo. Carmen comenzaría a coordinar el programa Conexión Autista con plena autonomía. Y en el silencio que siguió, la sensación predominante no fue la de una victoria corporativa, sino de algo mucho más esencial. La convicción de que el verdadero poder reside en la empatía y la confianza humanas. Esa misma noche, al regresar a la habitación de su empleada, Carmen se sentó en el borde de la cama y se permitió un profundo suspiro. La suave luz de la lámpara resaltaba su rostro cansado, pero estaba iluminado por la certeza de haber resistido la presión, protegido la integridad de su método y salvado un eslabón esencial en la vida de Daniel. Mientras organizaba los papeles del contrato, sonrió al recordar a su hermano Miguel, ahora, con tratamiento garantizado, y a la hija que Valeria aún no tenía, esa niña que algún día podría necesitar un milagro similar. La camarera que había entrado a servir café terminó el día como coordinadora de un proyecto innovador, consciente de que ningún puesto ni salario podía sustituir el valor de ver a un niño comer solo, de presenciar el renacimiento de esperanzas perdidas hace tiempo. Se tiró en la cama, cerró los ojos y finalmente liberó la tensión acumulada. Sabía que había enfrentado la hostilidad de quienes ostentaban el poder, pero había superado con lo que siempre había tenido en abundancia: empatía, coraje y la elección de creer en el poder de las pequeñas revoluciones personales. A los pocos días de formalizarse el programa en la Fundación Vega, Carmen recibió las llaves de un pequeño edificio anexo a la mansión. El edificio, llamado Nuevos Horizontes, había surgido de un antiguo estudio de arte vacío, pero ahora
contaba con ambientes cuidadosamente adaptados, espacios sensoriales con iluminación controlable, amplias áreas para la estimulación táctil y una sala común central donde las familias podían asistir a las sesiones. Cuando entró por primera vez, la camarera sintió una mezcla de emoción y responsabilidad pesando sobre cada mueble recién instalado. La secretaria, una joven contratada por la fundación, le entregó un portapapeles con una lista de los primeros 10 beneficiarios, familias de orígenes humildes nominadas por ONG asociadas. Mientras Carmen leía esos nombres, imaginaba cada dedo ansioso de un niño agarrando una cuchara, cada mirada sospechosa transformándose en curiosidad. En ese momento no fue solo un edificio, fue el resultado del voto de confianza depositado en ella, pero también la materialización de un viejo sueño de ver sus técnicas ayudar a mucho más que a un pequeño niño. Suspiró, se ajustó el delantal que ahora usaba como bata de laboratorio y planificó mentalmente la rutina para las próximas semanas. La inauguración oficial de Nuevos Horizontes fue un evento discreto. Solo asistieron representantes de la fundación, los padres de los primeros beneficiarios y algunos socios académicos. Sin ninguna pompa formal, la ceremonia duró lo suficiente para que Carmen hablara desde el corazón. Explicó los orígenes del método. Por las tardes, junto a su hermano Miguel, destacó la importancia de la flexibilidad emocional e invitó a las familias a participar en cada paso. Luego, en lugar de cortar una cinta ceremonial, condujo a todos a la sala sensorial donde Daniel y Miguel la estaban esperando. El reencuentro de los hermanos conmovió a los presentes. Miguel, ahora voluntario en formación, vestía una bata blanca que le daba el aspecto de un pequeño coleccionista de premios. Daniel, al ver a Carmen, esbozó una sonrisa tímida pero segura y extendió el libro del dinosaurio como si ofreciera a todos una prueba de sus logros. El público dio una ovación de pie, no solo por el simbolismo, sino porque vieron el resultado tangible de la empatía traducido en progreso. Carmen, al absorber el calor de aquel aplauso contenido, comprendió que el centro no solo sería un lugar de terapia, sino un símbolo de pertenencia para tantas familias. Los días se convirtieron en una intensa rutina. Por la mañana, Carmen acompañaba a Daniel en sesiones individuales, probando y perfeccionando ejercicios sensoriales. Por la tarde, Miguel ayudó a las familias que llegaron con prisa, explicándoles amablemente cómo funcionaban, los juguetes texturizados y la importancia de la elección voluntaria. Sonreía con naturalidad, a menudo corriendo detrás de un niño fugitivo, utilizando las mismas técnicas de descompresión que su hermana le había enseñado. Por la noche, Carmen revisó informes con psicólogos visitantes e investigadores, profesores de universidades interesados en asociaciones académicas, explicando, no en jerga, sino en términos de observaciones prácticas. Noté que cuando se le permite al niño elegir la secuencia de frutas, se siente más seguro, y cada sugerencia fue registrada para su evaluación estadística. Este equilibrio entre la práctica de campo y la documentación formal creó un ambiente fértil para la innovación. Los testimonios de padres emocionales se entrelazaron con gráficos de evolución, vinculando historias de vida con datos concretos. Y si bien muchos centros necesitaron años para alcanzar ese nivel de credibilidad, Nuevos Horizontes pareció crecer en apenas unos meses, impulsado por el milagro del cariño combinado con un método realista. El impacto no se limitó a Daniel y Miguel. Otros 9 niños fueron sometidos a evaluaciones de referencia y uno por uno registraron avances sorprendentes en autonomía alimentaria, comunicación no verbal y niveles de ansiedad. Los padres que antes salían cansados de las largas citas médicas ahora informaban, con voz entrecortada, que sus hijos hablaban con más libertad,
aceptaban texturas que antes habían rechazado e interactuaban más en juegos grupales. Una madre, tomando la mano de Carmen, le confió que no conocía ningún gesto humano más valioso que aquel que permitía a su hijo saborear el mundo a su propio ritmo. En ese mosaico de historias quedaron impresos los pequeños trozos de vida que se cosen cuando se respeta la singularidad de cada niño. Para la mesera de Iztapalapa, que soñaba con regresar a la psicología, cada testimonio era una confirmación de que, efectivamente, todos podemos aprender de la diferencia. Y para Alejandro, invertir en ese centro significó más que patrocinar un balance de progreso. Se reveló como una apuesta por el capital más preciado, el capital humano. A medida que el centro ganó visibilidad, comenzaron a surgir alianzas académicas. Profesores con doctorados en pedagogía y neurociencia programaron visitas para conocer el método práctico de Carmen. En cada encuentro se posicionó con humildad. Me formé en la vida, escuchando a mi hermano y observando mucho, pero estoy abierta a aprender y a documentarlo todo científicamente. Esta postura ganó corazones y mentes. Las universidades ofrecieron pasantías, los investigadores pidieron permiso para publicar estudios de caso y las organizaciones internacionales mostraron interés en replicar nuevos horizontes en otras ciudades. Carmen vio esta red de invitaciones no como una muestra de vanidad, sino como una oportunidad para multiplicar la esperanza. Sin embargo, se mantuvo fiel a la sencillez. Siguió usando el mismo delantal cuando entró en las salas de terapia, reconociendo que detrás de cada estadística había un niño que necesitaba, sobre todo, una mirada acogedora. En medio de este nuevo ritmo, Miguel encontró su vocación. El hermano mayor, que había sido objeto de cuidados, ahora se ha convertido en un cuidador en formación. Asistió a las reuniones de personal y asumió pequeñas responsabilidades. Dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, demostrar cuidado por los materiales y consolar a los niños que enfrentaban resistencia. Su transformación fue tan notable como la de Daniel. De paciente a agente de cambio, Miguel simbolizó el ciclo de afecto que sostenía el centro. Carmen observaba esos pasos con una mezcla de orgullo y ternura, recordando las noches que permanecía junto a la cama de su hermano, tomándole la mano durante sus desmayos. Ahora, la imagen era diferente. Miguel, vestido con una bata de laboratorio, guiaba a sus colegas más jóvenes a través de las mismas técnicas que lo llevaron de regreso a la seguridad del mundo. La alegría silenciosa en su rostro reflejaba el triunfo de la vida sobre la adversidad y la promesa de que nuevos horizontes verdaderamente representaba un faro de posibilidades ilimitadas. Mientras tanto, Daniel hizo progresos significativos. Comenzó a usar frases simples para pedir lo que quería. Más jugo, no me gusta. Y comenzó a interactuar durante los ejercicios grupales. Ya no era solo un niño el que comía con Carmen, se había convertido en el portavoz viviente del centro, mostrando a otras familias que la victoria estaba en cada paso dado en el propio tiempo. Un día, durante una sesión de dibujo en grupo, dibujó con orgullo un girasol y explicó, en un descubrimiento que sorprendió a todos, que esa flor representaba el sol que me ayuda a crecer. La camarera, conmovida, anotó la frase como si estuviera grabando un tesoro. Para los profesionales, el testimonio de un niño que expresaba metáforas sencillas era una prueba de que el método generaba conexiones reales. Dejaba de lado la fragmentación de las frías rutinas y ofrecía humanidad a cada pincelada de color. Y así, allí, en el pequeño centro, nació un lugar donde las artes y las ciencias se abrazaron para devolver a los niños su deseo genuino de comunicarse con el mundo. A medida que avanzaba el programa, Carmen y el equipo se dieron cuenta de la necesidad de involucrar a las familias en un proceso colaborativo. Organizaron reuniones semanales
en las que los padres compartían desafíos y aprendizajes. En estos círculos de conversación, las respiraciones se alinearon, las lágrimas se enjugaron y las risas surgieron como puentes entre historias de angustia y esperanza. Fue allí donde se consolidó la comunidad del centro, no solo como beneficiarios, sino como socios activos, aprendiendo técnicas de refuerzo positivo y construyendo redes de apoyo mutuo. Una mujer, madre de un niño no verbal, confió que, por primera vez en años, salió de casa sin ansiedad, confiando en las estrategias que había aprendido. Un padre de bajos recursos tocó los corazones de todos al traer una canasta de frutas cultivadas en casa, agradeciendo a Carmen por traducir la empatía en progreso real. En ese mosaico diverso de voces, Nuevos Horizontes se afirmó no solo como un proyecto terapéutico, sino como un movimiento social que amplió los límites de la atención integral en la neurodiversidad. Con el éxito consolidado, la Fundación Vega destinó más recursos al Centro. Se contrataron nuevos profesionales. Se abrió una sala de recursos audiovisuales para grabar casos e incluso un laboratorio improvisado permitió la creación de juguetes sensoriales personalizados bajo la guía de Carmen y refugiados especializados en carpintería. La camarera, convertida en coordinadora, al ver aquel laboratorio tomar forma, sonrió con el mismo brillo que en los primeros días, pero ahora consciente de que su método se expandía a una escala que nunca había imaginado. Se propuso seguir cada paso, validando prototipos de texturas y experimentando con combinaciones de estímulos sonoros. Su perspectiva de quien aprende y enseña al mismo tiempo era un rasgo fundamental de la cultura del centro. No había duda de que quienes habían vivido el dolor del proceso comprendían mejor que nadie la urgencia de ofrecer soluciones genuinas. Un sábado por la mañana, casi 4 meses después del milagro original en el restaurante, el equipo organizó un evento interno para celebrar el renacimiento del centro. Decoraron la sala central con paneles de arte realizados por los propios niños, dinosaurios pintados, texturas pegadas y frases poéticas en letras espaciadas. Al entrar, Carmen y Alejandro fueron recibidos por Daniel y Miguel, uno al lado del otro, presentando orgullosos las piezas expuestas. Hermanos Unidos fue el título que eligieron. El público, formado por padres, terapeutas y voluntarios, aplaudió con emoción. Carmela, la matriarca que antes había dudado de cada paso, estaba allí, sonriendo genuinamente, abrazando a Carmen y diciéndole: «Tú, querida mía, has traído un nuevo universo a estas paredes». Carmen pensó en ese momento que todas las batallas ganadas contra los prejuicios, contra la desconfianza, contra el desánimo, habían valido la pena al ver ese mosaico de sonrisas infantiles reunidas bajo un mismo techo. Nuevos Horizontes no era solo el nombre de un centro, fue un testimonio de cómo un milagro discreto en un restaurante puede germinar, florecer y cambiar muchas vidas, incluida la suya. Con el centro a pleno rendimiento, la relación profesional entre Carmen y Alejandro adquirió matices personales. Nada había sido planeado. Las conversaciones que antes se limitaban a protocolos terapéuticos ahora incluían intercambios sobre sus historias de vida. Habló de Miguel y su abuela en Querétaro. Compartió recuerdos de Isabel y presiones familiares. Entre sesiones se reunieron en el jardín sensorial, donde luces suaves y fuentes creaban un remanso de paz. Una de esas tardes de otoño, mientras acompañaba a Daniel en un ejercicio de equilibrio, Alejandro se sentó junto a Carmen en un banco de piedra. El aire olía a pino y tierra húmeda. Los ruidos lejanos del tráfico de Ciudad de México, suavizados por las distancias y los altos muros, parecían insignificantes. La miró y dijo, sin ceremonias:
Nunca imaginé que alguien me enseñaría tanto sobre el cariño. Carmen sonrió, se secó la mano con un pañuelo y respondió que a veces quien necesita enseñar es el que menos lo espera. Ese simple momento, sin público, sin cámaras, sin ceremonias, fue la base de un sentimiento que creció en ambos. Los paseos terapéuticos diarios dieron paso a citas nocturnas para tomar café en la terraza de la mansión. Ese espacio discreto, con vistas a las copas de los árboles y luces centelleando a lo lejos, se convirtió en escenario de confidencias que florecieron a medida que emergían las estrellas. Una noche, sentadas en cómodos sillones, Carmen compartió los desafíos de retomar sus estudios de psicología. Él, a su vez, admitió tener miedo de abrirse a un nuevo amor después de la pérdida de Isabel. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. No había presión de posición ni convención social, sino la autenticidad de dos personas que se reconocen más allá de etiquetas. El reloj estaba corriendo cuando Alejandro le tomó la mano y le dijo con la voz quebrada: «No solo eres la salvadora de mi hijo, te has convertido en una parte esencial de mi vida». Carmen sintió que se le aceleraba el corazón, notó lágrimas en sus ojos y comprendió, en ese silencio cómplice, que el amor se estaba convirtiendo en la siguiente etapa de su camino juntos. Mientras tanto, el vínculo entre Daniel y Miguel, antes solo complementario, ganó la fuerza de hermanos elegidos. Verlos jugar en el jardín sensorial, intercambiando preguntas sobre los dinosaurios, ayudándose unos a otros con los juguetes adaptados, riendo tranquilamente, se convirtió en la escena favorita de Alejandro y Carmen. Uno de esos días los vieron a ambos construyendo una torre de bloques de colores que se parecía a la mansión donde vivían. Daniel colocó el último bloque y le sonrió a Miguel, quien se lo devolvió con un discreto abrazo. La camarera, al registrar ese momento en su cuaderno improvisado, pensó en cómo se forman los vínculos a través de elecciones genuinas. No eran hijos de la misma sangre, sino hermanos de afecto. Alejandro, al notar que Carmen lo observaba atentamente, se acercó y le dijo: «Uniste a nuestras familias de una manera que nunca imaginamos». Ella, sin palabras, simplemente asintió, sintiendo que este era el milagro más puro, la unión de corazones a través de la empatía y el cuidado. Con el tiempo, la relación monitoreada por las críticas de Carmela se convirtió en una fuente de apoyo para la maestra de Nuevos Horizontes. La matriarca, antes rígida y desconfiada, ahora se dirigía a Carmen con un tono que mezclaba respeto y genuina curiosidad. En un almuerzo informal en el jardín privado, Carmela me confesó: «Reconozco que me equivoqué contigo. Vi aquí un espíritu fuerte y recto, y un don que no se mide con diplomas». Las palabras cayeron como lluvia sobre tierra seca. Carmen finalmente se sintió plenamente aceptada en el círculo que hasta entonces la había cuidado. La conversación avanzó hasta el reconocimiento mutuo. Carmela compartió recuerdos de Isabel y admitió tener miedo de sentirse fuera de lugar ante algo tan nuevo. La camarera, ahora más segura, respondió que entendía sus miedos, pero que siempre vio en ella una abuela amorosa en los gestos de cuidado con que apoyaba a su nieto. Ese almuerzo fue más que una reconciliación, simbolizó la disolución de las barreras entre diferentes orígenes, mostrando que el amor y la gratitud podían transformar las relaciones familiares. Cuando se acercaban al final de los primeros 6 meses del programa, Alejandro organizó una cena de celebración en 1960, uno de los comedores de la mansión, pero utilizó una vajilla sencilla y un menú inspirado en los platos del restaurante donde había trabajado Carmen. Explicó que quería rendir homenaje a sus raíces y al maestro que hizo posible el éxito del centro.
Invitó a Carmen a sentarse en la mesa principal junto a él y aplaudió a cada empleado con un sencillo brindis por las personas que creen en el poder de la empatía. En ese momento, las suaves luces se reflejaron en las ventanas y el rostro de Minzo de Cinto. Carmen irradiaba gratitud. Ella levantó su copa, lo miró a los ojos y dijo: «Este lugar, esta familia, me hizo sentir que pertenezco». Los invitados, emocionados, brindaron con ella, mientras Daniel y Miguel, acompañados por Daniela, sirvieron el postre a las familias presentes, resaltando el profundo vínculo que unió allí a diferentes generaciones. Fue en una de esas reuniones familiares que después del postre, Alejandro tomó la mano de Carmen y le dijo algo que resonó en su corazón. «Trajiste la esperanza de nuevo a mi familia y ahora quiero traer alegría a la tuya». Luego mencionó que había reservado un apartamento para ella y Miguel cerca del centro terapéutico, con todo preparado para que ella ya no tuviera que dividir su tiempo entre dos casas. Carmen, conmovida, se negó inicialmente alegando independencia, pero cuando comprendió que la oferta provenía de un deseo genuino de cuidarla como ella cuidaba a los demás, se permitió aceptar. Ese gesto, sencillo pero lleno de sentimiento, confirmó que el florecimiento del amor entre ellos había tomado forma concreta, no solo en palabras, sino en actos de cuidado mutuo y preocupación por el bienestar colectivo. Los días siguientes estuvieron marcados por compartir tareas. Carmen cocinaba en un fogón más moderno, enseñándole a Daniel recetas adaptadas a los gustos de los niños. Alejandro les leía cuentos antes de dormir y participaba en ejercicios sensoriales bajo la guía de la camarera. Era una vida cotidiana donde lo profesional y lo personal se mezclaban de forma natural. En las sesiones de la mañana, él se sentaba como un padre que estaba aprendiendo, observando cada uno de sus gestos, mientras ella guiaba a su hijo hacia la confianza. Y por la noche, compartían confidencias sobre miedos y sueños, riendo de recuerdos de juventud y planeando vacaciones familiares. Su presencia en su vida se consolidó no como un cargo remunerado, sino como un vínculo indisoluble, donde ambos se nutrían del apoyo mutuo. Un sábado, con motivo del primer aniversario de su primer encuentro en el restaurante, Carmen y Alejandro llevaron a Daniel y Miguel de nuevo a Le Bistrot Gourmet. Reservaron la misma mesa con cúpula de cristal. Mantuvieron el pedido simple, solo los platos favoritos de los niños, y al final le pidieron al maître un pastel con temática de dinosaurios. Cuando sirvieron el postre, Daniel encendió la vela con una mirada que rebosaba alegría y Miguel ayudó a cantar «Feliz cumpleaños». Todos sabían que aquella tarta era más que una simple celebración de cumpleaños. Era el hito de un camino de superación, empatía y amor que había unido a dos familias. En aquella sofisticada sala, ahora llena de risas infantiles, se hizo evidente el poder del milagro que, en un solo instante, había hecho posible reconectar corazones. Meses después, ya consolidados como pareja, Carmen y Alejandro inauguraron oficialmente el segundo edificio del centro, ampliando su capacidad de servicio. Al acto asistieron autoridades municipales, representantes de ONG y familias beneficiarias. Pero el momento más esperado fue el discurso de Daniel, quien subió al escenario improvisado de la mano de su hermana. En un gesto conmovedor, pronunció una frase sencilla pero conmovedora: «Gracias por enseñarme a comer y a sonreír». Conmovidos, Carmen y Alejandro se abrazaron, conscientes de que esas palabras resumían todo el esfuerzo y el amor invertido. La carpa inaugural se llenó de aplausos y las luces blancas del escenario parecían brillar en honor a esos pequeños héroes que juntos hicieron visible el poder de la empatía. En los días siguientes, a la rutina se sumaron nuevas rutinas, citas,
investigaciones, vida de casado. El vínculo entre Carmen y Alejandro maduró hacia la complicidad, el respeto y la camaradería. Decidieron oficializar su unión en una ceremonia íntima en el jardín del centro, invitando solo a Daniel, Miguel, Carmela y algunas personas que habían presenciado todo el recorrido. Allí, bajo los mismos árboles que habían presenciado tantos logros, intercambiaron votos sin formalidades. Prometieron amarse y cuidar no solo el uno al otro, sino a la familia unida que habían elegido formar. Daniel, con traje de niño, portó los anillos y Miguel, conmovido, dio un breve discurso. Ser tu hermano es la mejor aventura que he vivido. Hubo risas, lágrimas y sonrisas llenas de significado. Así como el primer milagro ocurrió con una cuchara, el milagro de esa unión ocurrió con el cariño compartido por todos. Gracias por seguir este viaje de empatía, coraje y transformación hasta ahora. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta, compártela con quien necesite inspiración y comenta qué momento te tocó más el corazón. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ser el primero en recibir nuestras próximas historias reales de superación. Nos vemos en el próximo vídeo.